ingresamos ya a la segunda semana de nuestra clase que corresponden a este bimestre, pues esperando que estén muy bien, gozando de buena salud, que es lo más importante. Como dice, si hay salud, hay dinero y hay amor, ¿no? Y pues podemos tener dinero, podemos tener amor, pero sin salud no hacemos nada. Entonces, la salud es lo más importante. Bien, chicos, buenas tardes. Entonces, los saludos reiterativos a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Amanda, Magali, Maite, Alfredo y todos quienes están ya en línea, listos y prestos para Profesor, atender buenas tardes. para la clase. Buenas tardes, hijita. Bien, un poco recordar el tema que platicamos el día sábado. ¿Recuerdan de qué hablamos? A ver qué tal memoria tienen. Hola, Helen, buenas tardes. ¿Recuerdan de qué hablamos el día domingo? Ay, el domingo no, sábado. Ay, yo estoy en el otro. Buenas tardes, profesor. Hola, De los buenas lenguajes, tardes. profesor, de los lenguajes como la quechua, así el más Quechua, utilizado. Ajá. Ya, hablamos de la lengua de quechua. cómo, Dime, José, te escucho, hijo. Hablamos de la literatura incaica. Muy bien, hablamos de la literatura incaica, correcto. Y recuerden que la literatura incaica, su medio de expresión fue el runasimi, o sea, el quechua, ¿correcto? El runasimi. Ellos lo llamaban quechua, lo llamaban runasimi. Runa es hombre, simi boca, hombre que tiene boca, algo así. Y habíamos desarrollado que los incas desarrollaron tres géneros literarios, la lírica, la épica y el teatro, o el género dramático. Un poco comentamos de los mitos, un poco comentamos de la obra más importante, que es la obra Ollantay, ¿correcto? Y en función de eso vamos a continuar en ese proceso histórico. Primero la literatura incaica y hoy ya pasamos a otra literatura, en este caso que corresponde a la literatura de la conquista. Ya chicos, vamos con nuestra clase entonces. Siempre la recomendación, queridos estudiantes, en primer orden, atender la clase. Es importante que ustedes atiendan la clase. Algo vamos aprendiendo. Algunas cosas que yo les voy contando los aprendí también de mis profesores y siempre eso se nos queda. Y, y lo otro, tomar apuntes y participar en clase, que es también una parte del propósito comunicativo para el cual estamos en las clases virtuales. Bien, el tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre la literatura de la conquista. Chicos, la conquista durante este periodo. Bien, cuando hablamos de la conquista, hay que recordar, queridos estudiantes, que los españoles van a irrumpir en esas tierras en 1532. Un poco para reflexionar, la pregunta es, queridos estudiantes, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? ¿Cómo ven ustedes? ¿Nos conquistaron o nos nos invadieron? invadieron. Por ahí se nos invadieron, ya Conquistaron. Eso. Claro. Nos conquistaron. nos conquistaron, ya nos invadieron, dice ahí, ya. Claro, un poco vamos a tener el tema del título que vemos acá en el PPT, que es Literatura de la Conquista, y sería algo contradictorio si decimos la invasión, ¿no? Literatura de la invasión. Pero si vamos en ese ángulo, queridos chicos, si vamos en ese ángulo, solo el siguiente tema, ¿no? Un poco para poder diferenciar los términos. Si a mí me preguntaran, profesor, ¿fue conquista o fue invasión? Yo les diría, chicos, mi óptica fue invasión. ¿Por qué? Porque al invadirnos otra cultura, en este caso la cultura española, nos impusieron dos cosas. Uno, nos impusieron su religión, la religión católica, la cual los incas no profesaban ni conocían. Y la otra que nos impusieron fue el idioma. El idioma ya no fue el quechua, el runasimi, sino fue el español o el castellano. Y todo aquel que no, es más, en la época de la conquista, la colonia, era prohibido hablar en quechua. Bueno, quechua hablaban entre ellos, mientras que un español no miraba o no escuchaba, pero era prohibido. ¿Por qué, profesor? Porque pensaban que en quechua estaban tramando algo contra los españoles.
Ahora, conquista tiene otra acepción, ¿no? La conquista es acuerdo. Es como un chico conquista a una chica, ¿no? Ambos se ponen de acuerdo. La chica puede decir, bueno, yo no quiero salir de noche, no me gusta la noche, yo a lo mucho salgo a las 7 de la noche. Se acuerdan, ambas partes ponen sus puntos de vista y llegan a un buen acuerdo. Esa es una conquista. Pero lo que tenemos que basarnos en función de lo que dice la literatura oficial. Y la literatura oficial dice que fue literatura conquista. Pero hay que tener en cuenta desde una óptica crítica de que no tanto fue una conquista, sino fue una invasión, una imposición. Y acá dicen, imponen una nueva orientación a la vida, obstruyendo el normal desarrollo de nuestra cultura, la cultura inca, ¿no? La lengua oficial es ahora español y la literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Ahora, durante la conquista que fue, chicos, repito, recordemos que datos históricos nos dicen que la cultura inca se inició en el año 1100 después de Cristo hasta 1532. Ahí en ese periodo, desde el año 1100 a 1532, transcurrieron los 14 incas, que ustedes también los han estudiado, tienen como referencia. Ahora, desde 1532 a 1542, que duró 10 años fue la conquista, en el campo literario se desarrollaron también, o sea, los españoles al pasar en esos 10 años por todo el Perú, hicieron literatura. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas manifestaciones que desarrollaron los españoles? Ya no incas, sino españoles. Fueron en primer orden las coplas, luego los romances y sobre todo destacan las famosas crónicas. ¿Sí? En ese orden, ¿ya? Coplas, romances, crónicas. Y de las tres, la más importante son las crónicas. Y ahí vienen los cronistas, ¿correcto? Bien, vamos avanzando. En el aspecto histórico-cultural, recordemos que la literatura siempre va a estar basado, vinculado a la historia. No podemos desligarlo. En este caso indicamos que la conquista se inicia en 1532 con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y la guerra civil entre los propios conquistadores españoles que va a fenecer en 1556. ¿Correcto? Esto como referencia histórica. A ver, un poco hemos puesto este mapa para tener en cuenta qué es lo que pasó en esa época. A ver, chicos, vamos acá. Esa partecita, lo que voy pintando, esto sería Portugal, actualmente Portugal. Capital Lisboa, ¿no? Portugal. Este es España, España actual. Por acá estará Francia. Este es Italia. Ahora, este mar de acá, este marcito, es el mar Mediterráneo. Por aquí está la India. Es la India. Ahora, hay que tener en cuenta que en los años 1300, 1400, el comercio era muy fluido entre Europa e India. Era fluido. Y el comercio se llevaba por el mar Mediterráneo, por este mar. Llevaban sus productos hasta cierto lugar y de ahí cruzaban pues ya por tierra hasta la India. Pero ¿qué pasa? Esto como dato referencial, chicos, deben conocer ustedes. Lo que pasa que en esta parte, el norte de África, esta es África, esta es Asia, aquí estaban instalados los musulmanes, los moros, los famosos moros, los árabes. Y hay un momento dado que toman por asalto el mar Mediterráneo y no van a permitir que ningún barco europeo circule hacia la India. Entonces los españoles, los europeos preocupados cómo hacer comercio con la India, buscan nueva ruta. Y ya saben la historia, ¿no? Cuando los reyes españoles contratan los servicios del navegante italiano Cristóbal Colón, Colón estaba convencido de que encontraba una ruta de darse la vuelta, dar la vuelta a la Tierra e llegar a la India. Y ya saben que Colón hizo esta ruta. Recordemos que él parte el 3 de agosto de 1492. Todo agosto, todo septiembre no encontraban tierra. Y cuando descubren el 12 de octubre de 1492, llegan a Centroamérica,
y Colón pensó que había llegado a la India y se murió convencido que era la India y no era la India, era el nuevo continente americano. Y los españoles se ubicaron aquí, en Panamá. ¿Sí? Acá fue su centro de operación, Panamá. Aquí vamos a ver un poquito. Llegaron a Panamá. Chicos, aquí a Panamá. Ya saben históricamente que un grupo de españoles fue al norte. Hernán Cortés conquistó a los aztecas, a los mexicas. ¿Y quiénes vinieron hacia el sur? ¿Recuerdan a los tres socios o sucios de la conquista? ¿Cómo se llamaban? A ver, chicos, ¿qué tal estamos? Cultura general. ¿Quiénes eran los tres socios? Hola, chicos, ¿me están escuchando? Francisco Pizarro. Claro, hola, Luca, Sí, me parece. profesor. Buenas noches, profesor. Hola, hija, Y buenas habla María noches. Santos Valerio, profesor. Hola, hijita. Muy bien. Por ahí dijo... Buenas noches, profesor. Buenas noches. Pizarro, ¿cierto? Francisco Pizarro. Luego, El otro que era. el cieguito, ¿cómo se llamaba el cieguito? Que le cae una flecha en el ojo. Francisco Pizarro. Sancho Panza fue mi amigo. ¿Yo que Yupanqui, profe? Ah, no, que yo que pan que era inca. Incas son ellos. Diego de Almagro. Diego de Almagro. Ay, Dios, se me fue. Y el curita, ¿recuerdan cómo se llama el curita? Hernando de Luque. Hernando de Luque. Estos eran los socios de la conquista. ¿Correcto? Muy bien, chicos, excelente. Ahora, fíjense, estos tres socios estaban en Panamá, vivían en Panamá, ¿correcto? Pero, ahí viene el pero, ¿no? En Panamá no dirigía Pizarro, en Panamá dirigía un gobernador, Pedro de los Ríos. Repito, había un gobernador de nombre Pedro de los Ríos. Y a espalda de Pedro de los Ríos, estos tres socios de la conquista acordaron ir hacia el sur del Panamá. ¿Y por qué al sur, profesor? Porque habían recibido información de que el sur había un país rico en oro y plata. Porque las balsas del Tahuantinsuyo llegaban hasta Panamá, balsas, llevando productos. Intercambiaban productos con los panameños y regresaban hacia el sur. Entonces, tres socios dijeron, pues hay que ir hacia el sur. Pizarro, que era el jefe de la pandilla, Almagro, que llevaba provisiones, y Luque buscaba financiamiento. De esos tres, solo llegaron los dos. Pizarro y Almagro llegaron a Tahuantinsuyo y Luque se quedó en Panamá y murió de viejito en Panamá. Aquí viene lo interesante, chicos. De Panamá, en su segundo viaje, Pizarro llegó a esta isla llamada la Isla de Gallo. Aquí. Y aquí va a salir una crónica. ¿Y de qué se trata esta historia? Cuando Pizarro se dice que vino con más o menos 180 hombres con sus balsas, no balsas, no, embarcaciones, y llegaron a la isla del Gallo, el gobernador de Panamá se había enterado de que Pizarro había salido sin su autorización hacia el sur. Y le mandó un encomendero, un mensajero, ¿para qué? Para que dé alcance a Pizarro y lo haga regresar a Panamá. Repito, porque había salido sin su autorización. Entonces ese encomendero le dio alcance a Pizarro en la isla del Gallo. ¿Qué dice la historia? Pizarro sacó su espada, hizo una línea en la playa, en la arena del mar, de la isla, porque es una isla, y se puso delante de sus 180 hombres y les dijo, los que quieren ser ricos pasen. Y pasaron 13 soldados, solo 13, y los demás regresaron con el encomendero a Panamá. Ahora, uno de esos 13 soldados escribió la primera copla que dice, esta de acá. Pues, señor gobernador, refiriéndose al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, refiriéndose al encomendero, y acá queda el carnicero. Pregunta, ¿quién es el carnicero? Pizarro. Claro, Pizarro el carnicero. Claro, Pizarro el carnicero. Ahora, ese soldadito, chicos, soldadito español,
No era cualquier soldado. ¿Por qué, profesor? Porque tiene, fíjese, su copla tiene, fíjese, gobernador, terminación dor, recogedor, terminación dor. Fíjese cómo va terminando. Ahí hay rima. Entero, fíjese cómo termina. Entero, terminación ero. Carnicero, terminación ero. O sea, era un soldadito culto. ¿Por qué? Porque esta copla tiene métrica, tiene rima y tiene ritmo. Bien, entonces, queridos estudiantes, recuerden, la primera copla que se escribió sobre estas tierras en la época de la conquista fue escrito por un soldado de Pizarro que fue dirigido al gobernador de Panamá, Pedro Los Ríos. ¿Y dónde, profesor? Ya saben, aquí, en la Isla del Gallo. Bueno, la pregunta es la siguiente, chicos. Bueno, hizo tercer viaje, cuarto viaje, Pizarro. La pregunta es, ¿tienen idea a qué parte del Perú llegaron por primera vez? Pizarro, ¿a qué parte del Perú, que esa época era el Tahuantinsuyo, llegaron los españoles? ¿Tienen idea? Profesora Machu Picchu, creo. A Machu Picchu dicen ya, ¿qué dicen los demás? Vamos, con confianza, participemos, porque les estoy preguntando sus conocimientos previos. No hemos hablado, siempre me quiero saber si tienen idea. La primera llegada de A Tumbes, profesor. A Tumbes dice, ya. ¿Qué dicen los demás? Vamos. Castilla de Toro. Uy, Tumbes está por aquí. Profesor, llegó a Perú. Ajá. Sí, a Perú. ¿A qué parte del a Perú la sería? isla de Bali, profesor. Ojo, a la isla. Ojo, chicos, ¿ah? La isla del Gallo no pertenece al Perú, pertenece a Ecuador. A Ecuador, ¿ah? No pertenece a Perú. Acá está la isla del Gallo, fíjese acá arribita, y Tumbes está aquí. Fíjese, acá está Tumbes. De Quito sí está cerca a Isla del Gallo, de Quito, Ecuador, ¿cierto? Bien. A ver, vamos acá, chicos. Por ahí han dicho a Tumbes, ¿cierto? A Tumbes. Pero no fue Tumbes. Por Tumbes pasó. Cuando ustedes van al norte, Cajamarca. ajá, ya puede ser Cajamarca. Pero vamos dilucidando las dudas, chicos. No pudo haber llegado ni a Cajamarca ni a Cusco. ¿Por qué, profesor? ¿Saben por qué? Porque, pues, para llegar a Cajamarca, a Cusco, tienen que venir con avión. Claro, es sierra, no tiene mar. Los españoles vinieron por el mar. Ahora, vamos ahí, vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿pasó por Tumbes? Sí pasó. Lo que quiero ir a Tumbes. Cuando ustedes van alguna vez de visita o algún de ustedes quizás conoce Tumbes, hay un lugar en Tumbes que se llama Puerto Pizarro. De Puerto Pizarro está ahí nomás cerquita lo que se llaman los manglares de Tumbes. Y los manglares de Tumbes es una zona muy, muy hermosa. ¿Por qué, profesor? Porque es mar, y en el mar hay muchos árboles, enormes árboles, hay muchos pajaritos y hay islas pequeñas donde hay caimanes. Ahora, se dice que Pizarro pasó por ahí, por los manglares de Tumbes. Por los manglares de Tumbes. Pero no desembarcó en Tumbes, no bajó en Tumbes. Por primera vez llegó a Piura. Pregunto, ¿hay alguien en clase que es de Piura? ¿Alguno de ustedes es de Piura? Por curiosidad, por casualidad. No tengan temor, pues eso que no es pecado ser de Piura, ¿no? Nadie. Nadie es de Piura. Bueno. Orlín González. Hola, Orlín. Tú eres de Piura, Orlín. Muy bien, entonces un poquito te descocho lejos porque debe estar en Piura. En Piura hay un río que se llama el río Virú. Así es, acá más o menos por acá vamos a poner así, río Virú, ¿ya? Por aquí. Profe, Hey, hola, hija. Francisco Pizarro llegó al costa de Tumbes en Perú en año 1532.
Al costa de Tumbes, dice. Ajá, costeó por Tumbes, por eso le decía, por los manglares pasó, por la costa de Tumbes. Pero va a desembarcar, chicos, es acá en Piura, en el río Virú. Les voy a contar una historia, ¿ya? Esa historia le van a contar a sus hijos también. ¿Qué pasó en el río Virú? Se dice que Pizarro venía así bien pegadito por el mar, viendo pues dónde estaban, ¿no? Donde había gente, así. Y llegaron donde estaba el río Virú. Y en el río Virú, en la desembocadura del río Virú, había un inca que estaba cazando, estaba pescando, solito, entre el río y el mar. Entonces, cuando Pizarro vio eso, dijo a sus dos mejores nadadores, zarpen, o sea, naden y captúrenlo a ese señor que estaba pescando, ¿no? Entonces, sus dos mejores hombres zarparon y ese inca estaba, pues se dice, muy agachadito, así, concentradito ahí pescando. Y de pronto esos soldados lo cogieron por la espalda, así, por atrás. Y cuando este inca levantó la cabeza, quedó pasmado, atónito, boquiabierto, asombrado, embobado. ¿De qué, profesor? De ver delante de él un enorme barco. Nunca había visto un barco tan grande. Pizarro bajó y le preguntó a ese inca. Claro, el inca hablaba quechua, seguramente, y Pizarro habla español. Y Pizarro le preguntó, ¿cómo se llama este lugar? Y el inca le dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Perú, Perú, Virú. Entonces Pizarro dijo, esto se llama Perú, Perú, Perú. Es Perú. Y de ahí vendría el nombre de Perú. Profesor, ¿quién lo dice? ¿Saben quién lo dice, chicos? Inca Garcilaso de la Vega, el primer cronista mestizo peruano. De ese término que es Inca dijo Perú, 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 vendría el nombre de Perú. Porque en la época de los incas no había Perú, ningún lugar que se llame Perú. Perú es creación de los españoles. Bueno, desembarcó en Río Virú y fundó la primera ciudad que fundó Pizarro, fue San Miguel de Piura. Es la primera ciudad que funda Pizarro. Aquí en Piura se enteró de la guerra civil entre los españoles. ¿Sí? Se enteró de la guerra civil entre los españoles. Y se enteró también que Huáscar fue derrocado por su hermano Atahualpa, la capital de Tahuantinsuyo era el Cusco, y Atahualpa más paraba en Cajamarca. Así que de Piura se fue a Cajamarca. Y en Cajamarca tomaron prisionero al pobre Atahualpa. Bueno, a Pizarro a Atahualpa le sentenciaron por varios motivos. Por haber matado a su hermano. Bueno, mil pretextos, pero el tema era que a ellos no les interesaba eso, les interesaba oro y plata, ese era el tema. Si no, solamente recorremos el cuarto de rescate, ¿no? En Cajamarca, los que conocen Cajamarca, hay un cuarto de rescate en la que todos el Tahuantinsuyo llevaban bueno, no había burro en esa época, pues había llama, alpaca, guanaco, vicuña seguramente. Y llenaban el cuarto de oro y entonces los españoles, bueno, sátrapas, de noche sacaban el oro y nunca llenaba el cuarto de oro. Bueno, ya saben ustedes, chicos, a Atahualpa le condenaron a ser quemado vivo. Esa fue la pena de muerte que le dieron. Pero se salvó a morir ahorcado. ¿Y por qué le cambiaron la pena de muerte? Por haber recibido el bautismo. Le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Y le ahorcaron al pobre Atahualpa. Ahora, de Cajamarca se fueron hacia el sur, Cusco. En el trayecto de Cajamarca al Cusco no hubo ninguna resistencia de los incas. Si los españoles a lo mucho eran 210, 280 españoles, y los incas eran entre 10 o 11 millones de incas.
A ver, un poco reflexionamos, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo enfrentamiento de los incas contra los españoles? ¿Por qué no se enfrentaron si los incas eran de 10 o 11 millones de incas y los españoles apenas eran pues 180, 210 españoles? Y el máximo arma que manejaban era el arcabuz. El arcabuz era pues así como una escopeta que cargabas una bala de ese tamaño, cargabas y disparabas. No era automático como un fusil. Mi pregunta es un poco para reflexionar, ¿por qué los españoles nos conquistaron rápido a los incas? ¿Por qué lo conquistaron así rapidito, sin resistencia, sin enfrentamiento? A ver, algún comentario de parte de ustedes, quiero escucharles, porque vamos también a la parte crítica, ¿no? Un enfoque crítico de parte de ustedes. A ver, Johnny, ¿qué opinas tú, Johnny? Buenas tardes, profe. Según la historia, lo que se dice que Atahualpa, Pizarro no fue con personal, sino fue que como se enteró que había una revolución, una pelea interna acá mismo en el Perú por la disputa de los territorios, por la disputa del mando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pizarro? Fue creativo, fue sabio, ¿no? Les fue diciendo que si ellos se unían a su bando, les daba oro, tenían comida, no les pasaba nada. Y entonces, al llegar a Cajamarca, cita al Inca, ¿no? Lo cita en la plaza de armas para que conversen, pues, no lleguen a un acuerdo. Y entonces lo que le dijo al mensajero que vaya a decirle al Inca, y entonces el Inca dijo, tiene que ir preparado. Y el Inca dijo, no, basta suficiente yo nomás para ir y no me va a pasar nada. Y cuando llega fue una trampa que le puso Pizarro. Correcto. De ahí, por eso fue la derrota, que fácilmente lo derrotaron. Gracias, hijo. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiere participar? Orlín González, ¿alguna opinión? O alguno de ustedes, no lo sé, con confianza. Opinión, acá les pido su opinión, no les pido pues... No es una pregunta cerrada, es una pregunta abierta. Bueno, en mi opinión, se puede decir que los manipularon, una manipulación hubo de por medio. Ya. Los compañeros que se pusieron de una manera de manipularlos. Manipular por lo que ve. Esa es mi opinión personal. Muy bien, gracias Orlín, gracias. A ver, vamos para ir ganando el tiempo, ¿no? Que es nuestro peor enemigo, el tiempo. A ver, hubo varias causas por lo cual no hubo resistencia de los incas contra los españoles. Uno, fue la guerra civil. El Tahuantinsuyo estaba dividido en dos bloques, uno a favor de Huáscar y otro a favor de Atahualpa. Obviamente, cuando capturan a Atahualpa, los de Huáscar, la gente de Huáscar estuvo muy contento. El Tahuantinsuyo estaba dividido en dos bloques. Uno, dos. Hay un mito, el mito de Huiracocha. Este mito indica que el dios Huiracocha iba a volver a gobernar sus tierras e iba a salir de entre las espumas del mar. Entonces, cuando Pizarro salió con su barco, llegó a Piura, muchos de los incas consideraron y pensaron de que era el dios Huiracocha, que había vuelto a poner orden después de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Muchos lo catalogaron como si fuera el dios Huiracocha, por lo que era alto, era blanco, usaba casco, ojos verdes, y consideraron que era el dios Huiracocha. Había vuelto a poner orden. Y otro motivo fue que el Tahuantinsuyo estaba... Usted sabe muy bien que los incas conquistaron muchos reinos, chancas, huancas, chinchas, acahuaylas, los chachapoyas, etcétera, etcétera. Iban sometiendo, si no era buenas, eran malas. Y cuando llegaron los españoles, para ellos fue un motivo de independizarse de los incas, un alivio. Dije, bueno, llegó nuestro libertador. Ejemplo, acá en el reino de Huaylas,
en esa época aquí en Callejón de Huaylas, porque Pizarro pasó por acá, por el Callejón de Huaylas. En esa época floreció una cultura, la cultura Huaylas, que está de acá al norte de Huaraz. Y hay una historia de que este curaca de Huaylas, le regaló a su hija, a Pizarro, le dijo, toma mi hija, llévate a mi hija, y le puso el nombre de Inés Huaylas. Y no solamente lo regaló a su hija, sino que le dio hombres, le dio provisiones, alimento. Y Pizarro feliz pasó y se fue a Huancayo. Los huancas igual lo recibieron en forma apoteósica, los chancas igual. Llegó Pizarro al Cusco y no hubo nada. No hubo resistencia, no hubo ni un inca que se oponga a Pizarro. ¿Y qué hicieron los dos socios, Pizarro y Almagro? Se repartieron el Tahuantinsuyo. Del Cusco al norte para Pizarro y del Cusco al sur para Almagro. Y Almagro fue al sur. Seguramente, no sé, Tacna, Moquegua, Chile. En Chile llegó a los araucanos. Y cuando Almagro pidió oro a los araucanos, no tenían nada de oro. Al pobre araucano le mataron así como lo hicieron, se dice, ¿no? La crónica dice que le hicieron sentar sobre un fierro caliente, así como cuy estocado, así, pensando de que ocultaban el oro, pero no tenían oro. Entonces Almagro regresó al Cusco y le dijo, amigo Pizarro, ¿sabe qué? En el sur no hay oro, vamos a repartirnos nuestro botín. Y ya saben que Pizarro, pues angurriento de oro, dijo, no, acuerdos, si no hay oro es tu problema. Y que vino guerra civil. Y ya saben ustedes que Pizarro mató a su amigo, a su socio, a su choche, a Almagro. Y Pizarro escapó de Cusco y se fue a Lima. Y su hijo de Almagro, llamado Almagro el Mozo, le fue a buscar a Pizarro en Lima y le dio su estocada, pobre Pizarro. Se mataron entre propios españoles, la guerra civil entre españoles, todo por oro y plata. Y en 1542, el rey de España se entera de las guerras civiles. Y el rey de España manda a su virrey. El primer virrey, que fue Blasco Núñez de Vela, llega al Perú en 1542. Llega a Lima y dice, no, ahora ustedes me obedecen orden. Después del rey, yo soy el que mando, yo soy el virrey. ¿Cuál virrey? Al pobre Blasco Núñez de Vela igual lo mataron. Lo mataron. Bueno, es la historia, ¿no? Seguimos, chicos, acá. Esto hemos visto ya. Vamos viendo esta partecita. ¿Cuáles son los medios de expresión literaria durante la conquista? Hemos visto las coplas, los cantares y romances que constituyen el primer voto espontáneo y popular con la llegada de los españoles, ¿no? Expresaban sentimientos diversos de odios, amores, desamores, alegrías. En este caso son sentimientos de soldados, de poetas, funcionarios, misioneros, curas, nativos, quienes narran y describen a veces con objetividad y otras veces exentos de fantasía. Se dieron por lo general el verso de arte menor, evolucionaron de lo festivo a lo satírico, de burla, ¿no? Luego temas de carácter funesto, aciagos y de temas que involucran la pasión. Aquí encontramos los tipos de cronistas, ¿no? ¿Qué son los cronistas o las crónicas? Básicamente plasmaron diversos acontecimientos que se van a suscitar durante la conquista y la época de la colonia. Y se van a preocupar sobre todo de plasmar aspectos históricos, algo de la historia. Ahora, los cronistas, que hemos dicho que las crónicas son las más importantes de la literatura de la conquista, vamos a encontrar a cronistas españoles, cronistas indígenas, cronistas mestizos. En los españoles tenemos, por ejemplo, entre otros, hay más, no son los únicos, a Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos. En los cronistas indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Cuando decimos indígenas se supone que es inca, ¿cierto? Y serían profesor, pero los incas nunca se llamaban Felipe. Pero ya saben esa historia, ¿no? Según los incas, según los españoles, los incas eran personas sin alma, eran desalmados. Y de ahí viene el término indios.
ese término indios viene del término sin Dios, sin Dios. O sea, no, los españoles consideraban que los incas no tenían alma. Entonces, estos curas, sobre todo los jesuitas, cuando iban, digámoslo, predicando la palabra de Dios, iban bautizando a los incas y les ponían nombre de los incas. Digo, nombre de los evangelios. Juan, Marcos, Mateo, Lucas, Felipe, etcétera, etcétera. Y a este indígena, a Huamán Poma de allá, le pusieron el nombre de Felipe, porque había recibido el bautismo. Ahora, Felipe Huamán Poma de allá obviamente no sabía leer ni escribir. Era obvio, ¿no? Los incas pues no tenían acceso a la educación. ¿Y qué hizo Felipe Huamán Poma de allá? Lo que hizo es hacer imágenes, como estamos viendo acá, dibujar. Él dibujó más de 300 imágenes, de todo lo que observaba lo dibujaba. Y quedó como un retrato de nuestra historia de esa época, de la época de la conquista. Por ejemplo, acá vemos en una imagen, acá un curita arrodillado con la Biblia, se supone que es la Biblia, con su crucifijo en otro lado, como si lo estuvieran exorcizando. Españoles arrodillados. Ahí no sé si este será un curaca, no lo sé. Inca, y detrás de ellos su séquito, escuchando seguramente la palabra de Dios. Una etapa así como de la doctrina cristiana, ¿no? De dar la palabra de Dios. Bueno, ese se supone, ¿no? Entonces, Felipe Huamán Poma de Ayala, repito, dibujó más de 300 imágenes de todo lo que suscitaba o acontecía en la época de la conquista. Ahora, entre los mestizos, bueno, antes de pasar a los mestizos, chicos, en tema de los españoles, estos sí, pues, narraron las crónicas que acontecieron en nuestro país en la época de la conquista. Obviamente, de acuerdo a la versión española, o sea, de la óptica española. Bueno, seguramente lo más importante de los cronistas son los mestizos. Y como cronista mestizo más importante vamos a tener el Inca Garcilaso de la Vega. De todos los cronistas seguramente es el más importante. Inca Garcilaso de la Vega. También vemos a Blas Valera, entre otros, ¿no? Bueno, cuando hablamos del Inca Garcilaso de la Vega, vamos a indicar en función a su vida, su biografía, su nombre real fue Gómez Suárez de Figueroa. Este Gómez Suárez de Figueroa le puso el nombre de su papá. ¿Quién era su papá? Su papá era un capitán español. O sea, fue español, de nombre Garcilaso de la Vega. Y su madre fue una ñusta incaica, sobrina de Huayna Cápac, Isabel Chimpu Ocllo. Es decir, sus padres de Inca Garcilaso de la Vega, pues, eran de linaje. Su papá era un capitán y su madre ñusta incaica. Y por ende tuvo educación en el Colegio de Indios del Cusco. Por un lado aprendió ahí el español, aprendió el quechua y aprendió por parte de su madre, por parte de Isabel Chimpu Ocllo, la influencia de dos generales incas, uno que se llamaba Chauca Rimachi y otro que se llamaba Juan Pechuta. Chauca Rimachi y Juan Pechuta fueron los encargados de narrarle al Inca Garcilaso de la Vega cómo fue el Tahuantinsuyo antes que lleguen los españoles. ¿Correcto? Una de las leyendas que todos seguramente ustedes también han leído es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Todos hemos leído esa leyenda. Esa leyenda, su autor es Inca Garcilaso de la Vega. Lo debemos a él. Él escuchó las narraciones de esos incas, de esos generales incas, y lo escribió en sus famosos comentarios reales del Inca. Bueno, Inca Garcilaso de la Vega vivió 20 años en el Perú, en el Cusco. Después de 20 años se fue a España. ¿A qué, profesor? A pedir su herencia, aunque no crean. Inca Garcilaso de la Vega estuvo de acuerdo con la conquista. Estuvo de acuerdo. Bueno, es su posición, ¿no? Y podemos decir acá
es considerada como el primer mestizo de América. Recuerden, mestizo es la unión de dos sangres, la sangre española y la sangre inca. Y vivió 20 años en el Perú. Repito, luego se fue a España y falleció en España. ¿Le dieron su herencia? No, no le dieron su herencia. Porque pues no era hijo legítimo. Bien. ¿Qué obras escribió Inca Garcilaso de la Vega? La Florida del Inca, los comentarios de los incas, seguramente es el mejor librito. Los comentarios de los incas. Historia General del Perú, que es la segunda parte de los comentarios reales de los incas. Diálogo de amor, traducción del libro de León Hebreo. Genealogía de García Pérez, de Vargas, ¿no? Ahora, en los comentarios reales de los incas, chicos, hay dos partes. La primera parte con el mismo nombre, Comentario de los incas, y la segunda parte, Historia General del Perú, que es la segunda parte de los comentarios reales de los incas. La primera parte, es decir, los comentarios reales de los incas, narra toda la historia antes que lleguen los españoles. Y la segunda parte, que lleva por título Historia General del Perú, narra después de la llegada de los españoles. Todo el proceso de la conquista y la guerra civil española. Un poco vemos de los comentarios reales de los incas. La primera parte fue publicado en Lisboa en 1609. Esta primera parte tiene 9 libros, o sea, 9 acápites, ¿no? En esta primera parte el autor describe sus recuerdos de infancia y juventud y, como les he indicado, toda la historia de los incas, antes que lleguen los españoles. La segunda parte es una obra, es obra póstuma porque fue publicada en 1617, un año después de su muerte, en Córdoba, España. La segunda parte tiene 8 libros. En esta segunda parte hemos indicado que el autor va a describir la guerra civil entre los españoles, entre los conquistadores, y la instauración del virreinato en el Perú. En las últimas páginas, el autor trata de reivindicar, ojo sí, la imagen de su padre. Fue desprestigiado ante la corona por formar parte del bando de Pizarro. Él se encargó un poco de darle credibilidad a su papá, en este caso a Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿no? Bien. A ver, antes de continuar esta partecita, en la primera parte, a ver chicos, un poco vamos interactuando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo creen ustedes que las mujeres incas daban luz? ¿Cuál es su opinión de ustedes? ¿Cómo creen que las mujeres incas daban luz en la época incaica? ¿Había hospitales? ¿Cuál es su opinión de ustedes? Solo quiero escuchar su opinión. ¿Cómo creen que daban luz las mujeres? ¿En medio de parteras, profesor? A ver, En sus casas, profesor. en sus casas, dice vuestra compañera. Ya, ¿qué dicen los demás? Vamos opinando, a ver. Creo que las mujeres incas daban esta luz en el agua, Ujú, ya, en el agua, ya. ¿Alguien más que quiere opinar? Sí, profe, yo también opino en el agua. Ya, Mi opinión es igual, profesor. en el agua, en el agua. Mi opinión también es igual, profe. Ujú. O donde los agarraba el dolor, o sea, algo así, ¿no? Ya, si me dice donde le agarra el dolor, ahí daban luz. Ya. A ver, más o menos para... A ver, más o menos para que tengan una idea, ya chicos. Ojo, es la versión de Inca Garcilaso de la Vega. Se dice que las mujeres incas daban luz no en sus casas. Obviamente, si tenían dolores de parto, se iban sola, ojo, sola, sin acompañante, a la fuente de un río. Bueno, en la costa el agua es tibia, ¿no? En la sierra el agua es fría, muy fría. Y recuerden que los incas más han vivido en la sierra que en la costa.
Entonces se dice que la mujer inca daba luz en la fuente de un río, pero sola, sin acompañante. ¿Y por qué, profesor? Porque seguramente era muy pudorosa, se tenía vergüenza. Entonces la madre cuando ya tenía dolor de parto llevaba uno de sus pañales, algo con que cortar el cordón umbilical, todo lo demás. Daba luz en el río y lo bañaba a su bebé con esa agua. Lo bañaba. Menos su uma o menos su cabeza. Envolvía en pañales y regresaba a su casa. Pero hay algo que acá nos han enseñado los incas. Una lección. Obviamente los niños, se saben, los bebés, más o menos a un año, menos de un año, 9 meses, ya empiezan a pararse, ¿no? Apoyándose ahí, se apoyan y ya pueden sostenerse, apoyaditos. Y se dice que la madre inca ponía una banca, así un banco en el piso, y su bebé, su niño, tenía que lactar parado. Cogía de sus pechos, se cogía y lactaba a su madre. No era como ahora, ¿no? En estos tiempos ustedes ven al niño desde lo que nace hasta 2 años, 3 años, siguen lactando ahí como chanchitos echaditos. La mamá ya no tiene leche, pero el niño está choc, choc, choc ahí. Los incas nos enseñaron algo ahí, chicos. ¿Qué cosa, profesor? Que para comer hay que esforzarse. Es que el niño cuando lo lactaban parado, lactaba, saciaba su hambre y cuando ya se cansaba, ya saciaba su hambre, dejaba de lactar. No como ahora, ¿no? Pensamos que los niños, pues lo tenemos que cargar, qué pena, qué pobrecito, hay que cargarlo al bebito porque se cansa. Y pues le enseñamos que la vida así es de fácil, de comer echaditos. Y ustedes saben que la vida es dura. Y esa es la forma como criaban a sus hijos. Muy bien, es la versión de Inca García de la Vega. Obviamente, seguramente tiene razón. Y es así, ¿no? Así nos cuentan las crónicas. Bien, hay muchas crónicas. Yo les recomiendo, si algo quieren conocer algo de los incas, lean eso. Los comentarios reales de los incas. Ahí va a encontrar algo de nuestra historia incaica. Bien, queridos muchachos, vamos con la ronda de preguntas. Aquí sí voy a ir preguntando de todo lo que hemos hecho algunas preguntas. Pregunta. Lo que saben, levanten la manito, ¿ya? Levanten su manito para tomar en cuenta su participación. La deducción del nombre del Perú se encuentra en la obra de ese nombre de Birú, ya. ¿Quién dijo? ¿En qué libro encontramos? En la obra de Huamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui, Blas Valera, Inca García de la Vega o Pedro Cieza de León. Pues está sencillo eso. A ver, Bonifacia Pineda, tu respuesta, hija. Hola, Bonifacia, ¿me escuchas? Hola. Sí, profesor, buenas noches. Pineda, ¿tu otro apellido cuál es, hija? Morales. Pineda Morales. Bonifacia, ¿no? ¿Tu respuesta cuál es, hija? Sería en Inca Garcilaso de la Vega. Gracias. Gracias, hija. Voy con Jesús Sedano Santos. También Garcilaso de la Vega, profesor. Estoy entrando con la cuenta de mi hijo. ¿Cuál es tu apellido? Santos Valerio María Mercedes. Santos Valerio. Sí, profesor. Un ratito, por favor. María, ¿no? Sí, profesor. Estoy con la cuenta de mi hijo. Ya, hija, muy bien. Xiomi Sánchez, tu respuesta. Profesor, yo diría lo mismo, la D. Claro que sí. ¿Tu apellido es Sánchez Collazos? Sí, profesor, exacto. Gracias. Marta, queridos, tu respuesta, hija. La D, profesor, Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, gracias, Marta. A ver, aquí vamos avanzando, ya, chicos, porque los demás también van a ir preguntando aquí. Respuesta, Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Muy bien, siguiente pregunta. Felipe Guamán Poma de Ayala es un cronista español, mestizo, indígena, soldado o cura.
A ver, Amanda Quintana. ¿Cuál es tu respuesta, hija? Amanda. Pasamos entonces. Voy con José Carrera. ¿Tu respuesta, José? Indígena, profesor. ¿Cuál es tu apellido? Indígena, profesor. Amanda Indígena. Quintana. Quintana, ¿qué más? Ortega. Es mestizo, profesor. José Carrera. Es indígena. José Carrera. Indígena. Carrera. ¿Tu otro apellido, Carrera, qué más? Carrera, ¿qué? ¿Tu otro apellido? Aliaga. Aliaga. Gracias. Johnny Alfredo Ramos, tu respuesta, Johnny. Es mestizo. Alfredo Ramos, ¿no? Sí. Ramos, un ratito, por favor. Ramos Monja. Gracias, hijo. Marta, para ti, ¿cuál es tu respuesta, Marta? Indígena, profesor. Gracias, Martita. Xiaomi. Indígena también, profesor. Hola, chicos, aquí, vamos avanzando. No bajen su mano para seguir con la secuencia, para darles oportunidad a todos. Respuesta acá es indígena. Les dije que Felipe le pusieron por su bautizo, ¿no? Y él no sabía escribir ni leer, solamente dibujaba. Última pregunta. ¿La deducción del nombre de Perú se encuentra en qué obra? ¿Es lo mismo? ¿Se repite? Sí, se repite. Bueno. Pasó algo acá. Bueno, lo vamos a dejar acá como parte de la anécdota, ¿ya? Era otra pregunta, no, bueno, se filtró otra pregunta. Bien, queridos chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Con toda confianza. Claro, profesor. Ninguna, profesor, está todo claro. Quedó todo claro, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, aquí nos quedamos con nuestra sesión del día de Ninguna, hoy. profesor. Todo está claro. Muy Todo bien. claro. Gracias, Gracias, profesor. Muy bien, chicos. Quedamos aquí. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches Buenas con noches, todos. profesor. Cuídese. Hasta Buenas luego. noches, profesor. Hasta luego, chicos. Buenas Saludos. noches, Felicidades a todos. profesor. Chao, Martita. Nos Buenas vemos. noches, Felicidades a profesor. todos. Chao, Helen. Nos vemos. Saludos a Buenas todos. noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches.